Los cambios que incluyó el Frente Amplio en el presupuesto para los medicamentos de alto costo pusieron el tema en agenda y debate. Estos cambios ya fueron votados con algunas modificaciones en la Cámara de Diputados. Ahora la discusión se trasladó al Senado. Incluso al trasladarse al Senado, el tema incluyó una carta de Luis Lacalle Pou a Tabaré Vázquez que fue contestada por Tabaré Vázquez. Además del debate político, que tuvo de todo, la verdad, ¿no? La parte interesante, y bueno, cuando se habla de medicamentos, pacientes y demás, tuvo el otro también, pero se ha avivado el debate técnico, el debate científico, y técnico desde lo médico, claro está, y científico, pero también técnico desde lo jurídico y los recursos de amparo. Todo esto estuvo en el Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencia Forense que se llevó a cabo en Uruguay. Ahí se realizó una mesa para hablar del debate sobre la judicialización del acceso a los medicamentos de alto costo no priorizados. Una cantidad de palabras difíciles, pero que tienen el fondo del asunto. Judicializar es lo que no quiere que pase el Frente Amplio, por eso ahora vamos a ver cuál es ya quizás lo escucharon, ¿no? Pero el cambio que impone. Y priorizar es lo que se optó cuando en el 2006 empezaron a pagar desde el Fondo Nacional de Recursos los medicamentos de alto costo. Priorizar quiere decir dejar afuera muchos medicamentos, dejar afuera mucha gente. Pero es un tema que también en el debate estuvo presente. Emiliano, quizás podemos empezar por repasar brevemente qué son los medicamentos de alto costo para la salud uruguaya y cuál es la modificación que generó tanta polémica. Sí, acá lo que se planteaba era analizar los medicamentos de alto costo no priorizados. Estos son los importantes y donde está la discusión, claro, porque son los que no están dentro del formulario terapéutico médico del Fondo Nacional de Recursos. Este formulario, este FTM, es el que tiene los medicamentos que el fondo brinda y que marca para qué patologías están indicados. En este caso, los no priorizados son los que o pueden estar en el formulario, pero no están indicados para una patología. Esa aclaración que se hace es fundamental. A veces no quiere decir que no están, pero indicados para otra patología, y por más que el médico lo indique para una, el fondo no lo da. Claro, porque muchas veces en el amparo lo que se presenta es, este medicamento está en el formulario y el fondo no me lo quiere dar. Perfecto. Pero no, claro, no está indicado para esa patología. O algunos que no están en ese formulario y que se reclaman. Acá hay una cosa que es importante que hay que decir. Siempre que hay un reclamo, un amparo, es porque el medicamento para ese paciente fue indicado por un médico. No es el paciente el que toma la iniciativa de decir, está acá y yo reclamo. No, hay una indicación médica atrás en todos los casos, y ahí es cuando el paciente toma la iniciativa de reclamar. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se pusieron en la ley de presupuesto? Bueno, en los artículos 456 y 457 lo que se dice es que solamente se admitirán medicamentos en los casos taxativamente enumerados en la normativa vigente. Esto quiere decir los medicamentos que están incluidos allí y ningún otro. Taxativamente lo que marca es eso, que son estos y otros no. En realidad lo que pasa ahora con una ley o con un artículo incluido en una ley de presupuesto, se resguarda un poco más el Ministerio de Salud Pública y habría que ir a un recurso de inconstitucionalidad, habría que pasar otras etapas para llegar a un recurso de amparo. Sí, ahí es donde está la discusión jurídica, básicamente claro. Ese es el tema que hay. Y después habla de los ensayos clínicos conforme a derecho, que bueno, que ahí es, cuál es la evidencia médica que se va a tomar para aceptar un caso o no. Bien, la mesa que analizó este tema en el Congreso Internacional de Medicina Legal y Forense tuvo integrantes variados, porque acá hay varios actores. Se ha puesto en general el foco en algunos de los actores, pero a veces se pasa de largo el papel de la industria, se pasa de largo el papel de los abogados. Incluso Leslie Van Rompuy decía, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, muchos señalan que hay como un negocio para algunos abogados, pero nadie da pruebas, o sea que también está sobre la mesa, por eso un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia lo tiró. Vamos a compartir algunas afirmaciones que ayudan a comprender que este tema no es una discusión tan sencilla entre dos sectores y entre dar o no dar medicamentos. Y comencemos por Lucía Delgado, ¿no? Que sí, además tiene un cargo fundamental en el ministerio. Sí, ella fue una de las principales expositoras de esta mesa. Es directora del Programa Nacional contra el Cáncer, es grado 5 en Oncología y hoy además representa al ministro Jorge Basso en el Fondo Nacional de Recursos. Ella dio una visión general del tema en el mundo, planteaba que esta es una dificultad para todos los países, que no hay un país que haya encontrado una solución a este tema. Y bueno, y planteaba el caso de Uruguay.
donde los medicamentos de alto costo son financiados por el fondo desde el 2006. Y allí ella contó, porque ella estaba ya trabajando, cuál fue la dificultad que enfrentaron en el primer momento. Ella es médica y claro, no se habían enfrentado a una dificultad como esta. Los que le plantearon desde el fondo rápidamente es, bueno, hay un problema económico acá, no podemos pagar todos, nos tienen que decir cuáles elegimos. Y ella decía, nosotros los médicos no podemos hacer eso, lo que decimos es si el medicamento sirve o no sirve. Entonces bueno, ahí fue el primer momento donde se enfrentaron a esta dificultad de lo que es tener que priorizar los medicamentos. Cuando aparecieron los medicamentos de alto costo, vino enseguida el Ministerio de Salud Pública a preguntarnos que le dijéramos cuáles sí, cuáles no. Y nosotros dijimos, y nosotros somos médicos, nosotros no podemos opinar sobre el precio. Solo vamos a opinar si sirve o no sirve, lo ponemos. No, mire, pero no tenemos dinero para todo. Díganos, bueno, está bien, vamos a priorizar entonces. Y se nos ocurrió en aquella época, hace como 10 años, ¿verdad? No, menos, 9, decir, bueno, vamos a poner lo que cura primero. A ver, ¿qué cura? Entonces pusimos lo que cura. Si se ahorra plata, entonces vamos a poner lo que no cura, pero prolonga mucho la vida. Y agregamos todo eso con toda la evidencia y la bibliografía. Y así seguimos, ¿verdad? Así seguimos desde 2006. Este tema no es viejo en Uruguay, el pago de medicamentos de alto costo del Fondo Nacional de Recursos. ¿Cuál es la nómina de lo que cubre hoy a grandes rasgos para entenderlo? Sí, la nómina de medicamentos que cubre el Fondo Nacional de Recursos se establece de acuerdo a evidencia científica. Esto dicho por el Fondo Nacional de Recursos y explicado en su página. Sí, que además vamos a poner el link ahora en unos minutos a cuáles son los medicamentos de alto costo. Quizás es jeroglífico para algunas personas, pero por lo menos para que los tengan allí. Sí, lo que se toma en cuenta es la relación entre el costo y el resultado que le da al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se toma en cuenta la sobrevida lograda con esa medicación para el paciente y la calidad de vida además que el paciente pueda alcanzar en ese periodo. Esos son los elementos que se toman en cuenta para decidir si se incluye o no este medicamento en el FTM. Muchas veces, y esto es importante decirlo porque hemos atendido la discusión y vos has hecho varias entrevistas, acá se está hablando de medicamentos que pueden alargar la vida de los pacientes según la evidencia que presenta ese médico que lo receta, que hay que ver si es la evidencia que necesita el fondo. Y hay otras veces que son medicamentos paliativos. Son menos o quizás no son todos los casos porque la gente puede pensar curativos. No es que todos los medicamentos sean curativos, se dan mucha variedad y gama de medicamentos, ¿no? Sí, lo que ha pasado en estos casos es que cuando un medicamento es curativo se elige que ese medicamento esté en el FTM. Lo que puede pasar otras veces es que ese mismo medicamento sirva como medicamento justamente paliativo para otro tipo de cáncer y quizás extiende la vida del paciente. O la calidad y la vida y la calidad o mejora la calidad de vida de ese paciente por un tiempo menor y ni siquiera lo cura, obviamente. Entonces, en ese caso es donde entra a jugar en la balanza cuál es el que financia el fondo y cuál no. Y ahí vienen los recursos de amparo también, y se ha judicializado el tema en los últimos años. Escuchábamos más temprano en titulares, Emiliano, una comparación que hizo, ya hablando en plata, esto es frío, ¿no? Pero bueno, Lucía Delgado, que es delegada del Fondo de Jorge Basso en el Fondo Nacional de Recursos, hacía esta comparación en números para entender en plata. Si seguimos lo que todos queremos seguir, de que todo lo que va apareciendo nosotros realmente, si hay evidencia científica, tenemos que poder proporcionarlo. Y en Uruguay lamentablemente fallecen 7.500 personas por año con cáncer, multiplicado por ese costo de tratamiento es 2.200 millones de dólares. Ustedes saben cuál es el incremento presupuestal que el gobierno se va a votar en el Parlamento para los próximos 2 años, 470 millones por año. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí tenemos que trabajar juntos para que todos los avances que nos permiten vivir más y mejor estén disponibles en forma equitativa y universal para todos. Pero la proyección económica es esta. Entonces, esto no quiere decir que no tengamos que darlo. Esto quiere decir que nos marca cuál es nuestro camino, en qué tenemos que trabajar para lograr eso. Esto decía Lucía Delgado, que hoy representa al ministro Jorge Basso en el Fondo Nacional de Recursos, directora del Programa Nacional contra el Cáncer en Uruguay. También habló Leticia Gómez, Emiliano, asesora letrada del Fondo Nacional. Sí, la pata jurídica del Fondo Nacional de Recursos. Y ella eligió hablar de una cosa que es la incorporación del medicamento o qué pasa cuando se receta un medicamento, en qué evidencia se basan, porque acá está lo que planteábamos hace un ratito. Cuando se llega a la justicia es porque un médico planteó la necesidad de recetarle a ese paciente
paciente el medicamento. Y bueno, los datos duros, digamos, con lo que se cuenta de evidencia médica para estos casos son los ensayos clínicos, que para la asesora letrada del Fondo Nacional de Recursos es una evidencia válida, pero no es la verdad absoluta. ¿Y por qué planteo esto? Porque el 90% de los ensayos clínicos hoy son realizados por la industria, que es una pata, digamos, de en toda esta discusión que tiene intereses en el tema. Y justamente por eso es una verdad, no es absoluta para el Fondo Nacional de Recursos. Y después, cuando se obtiene el resultado del ensayo clínico, ¿cómo le llegan los resultados de los ensayos clínicos a los médicos? Y en general los resultados le llegan por congresos y por publicaciones, muchas de las cuales son financiadas por la misma. Y hay un alto porcentaje de ensayos clínicos además que se hacen, que se culminan y que nunca se publican. Y deberíamos preguntarnos por qué no se publican. Además muestran una pequeña parte de la realidad que se quiere conocer, porque se investiga aquello en lo que la industria tiene interés y no aquello en lo que la sociedad tiene interés o puede llegar a tener. Y además la difusión de la información se hace también por la industria con una gran inspiración en el marketing. Repito, no quiere decir esto que el ensayo clínico no tenga que ser tenido en cuenta como un elemento de valoración. Tiene que ser tenido en cuenta mirándolo con las precauciones necesarias para ello. Aparece la industria allí, ¿no? En la voz de Leticia Gómez, asesora letrada del Fondo Nacional de Recursos, no para negar la pertinencia, pero sí para decir que hay que tener en cuenta también que muchas veces la receta del médico viene por una base científica de ensayos clínicos que son financiados por la industria, actor interesado en estos temas también, como que lo pone arriba de la mesa. Sí, y después habló la doctora Delia Sánchez, que es magíster en salud pública y en bioética. Dos patas interesantes para este tema, ¿no? La bioética y también cómo se piensan las políticas de salud pública y en este caso de medicamentos para la población. Y ella eligió centrarse un poco en el impacto que puede tener esta cuestión de la evidencia científica en los médicos, ¿no? Esta evidencia científica que pueden tomar los médicos a la hora de recetar un medicamento a un paciente que después lo lleva a realizar un amparo en la justicia. Y cuando lo planteó, habló de los incentivos inapropiados que a veces pueden existir para los médicos y habló también de que esa evidencia científica que se toma para recetar el medicamento es la que toma la justicia. Evidencia que muchas veces tiene, dijo irónicamente, beneficios comprobados para la industria, pero que no son tan comprobados para el paciente. Y resulta que la salud pública está embretada entre dos posiciones que miran solo al individuo, y eso es un problema grande. Por un lado, el médico que indica tiene la obligación hacia el individuo concreto, ¿no? No quita que en algún caso puede existir incentivo inapropiado y eso, y algún día llegaremos a tener una norma prohibiendo que los médicos recibamos más que una cantidad mínima, que en algunos países es el equivalente a una lapicera, no Montblanc, sino Bic, ¿no? De la industria, eso. Pero bueno, sería bueno que tuviéramos una norma así y quedábamos todos mucho más tranquilos. Y por el otro lado, después recibe pedidos de amparo del individuo, nunca han recibido pedido de amparo de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Entonces se expide sobre eso, sin pretender que la justicia asuma el criterio de la salud pública, sí es necesario que cuenten con la mayor información profunda y detallada de los beneficios comprobados del medicamento se solicita. Bueno, y estos beneficios a menudo son muy escasos o inexistentes y ahí medio serio puse para el paciente o para la industria, ¿no? Medio en serio, medio en broma, decía la doctora Delia Sánchez, magíster en salud pública y en bioética en este congreso y en este debate. Lo que señalaba es que muchas veces puede haber incentivos inapropiados de algo que la justicia toma como beneficioso y es beneficioso por ahora. Está considerado por la industria, pero no del todo para el paciente, para la rama médica, ¿no? Y lo que pone arriba de la mesa me parece que es algo que ha surgido poco en el debate político y es un actor clave y es la industria aquí, su participación. Bueno, en este congreso, en el que asistió No Toquen Nada, en el que estuvimos allí, apareció el tema, ¿no? Sí, y después Sánchez planteaba otra cosa interesante que es desde el lugar de la ética que se debe analizar este tema, que muchas veces se plantea desde la ética individual del médico, o sea, el médico que dice yo tengo el deber de darle a este paciente este medicamento porque sé que es bueno. Y lo que ella planteaba, que en este caso es interesante analizar el tema desde la ética del sistema de salud pública, una ética que está por encima del vínculo individual entre el paciente y el médico. Y lo que ella decía es que ese es el criterio correcto quizás para analizar este tema y por eso está bien utilizar el término de priorizar la medicación. A nivel clínico no hay duda, como
decía Lucía, eso, el médico tiene que hacer todo lo que esté a su alcance por el paciente concreto, pues tiene una responsabilidad individual, no tiene una responsabilidad sobre el conjunto. En cambio, a nivel de salud pública, la responsabilidad es asegurar la mayor cantidad de servicios comprobadamente útiles a la mayor cantidad de personas. Y ahí es cuando empezamos a mirar diferente las cosas, ¿no? Por lo tanto, en salud pública sí es correcto priorizar. Y lo importante es hacerlo con criterios de justicia que sean socialmente aceptados, ¿verdad? Entonces nos preguntamos cuáles son los criterios. Hay criterios que se han usado a lo largo de la historia, pero que no son aceptables desde el punto de vista de justicia. Por ejemplo, los que priorizan grupos de personas unos sobre otros, ¿verdad? Los niños sobre los ancianos, los ricos sobre los pobres, los socialmente útiles y no los criminales. O sea, identificar personas priorizadas, no. O los que determinan que si yo tengo una patología barata, tengo derecho a la atención, y si tengo una patología cara, no tengo derecho a la atención, ¿verdad? No toquen nada. Un periodístico en el océano. Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencia Forense y el debate sobre los medicamentos de alto costo y el acceso a los medicamentos no priorizados, como le llamaron a ese debate. Teníamos varias voces, ¿no? La de Lucía Delgado, que representa al ministro Jorge Basso en el Fondo Nacional de Recursos, la doctora. Escuchábamos también a Leticia Gómez, asesora letrada del Fondo Nacional de Recursos, acerca de los ensayos clínicos que se hacen, que son después la base de justificar o no un medicamento, y cómo el 90% son hechos por la industria. Y Adelia Sánchez, magíster en salud pública y en bioética, que también se metió con ese tema, en los incentivos inapropiados. Incluso la escuchamos decir algo que los últimos años del colegio médico y demás hemos escuchado: poder legislar, poder ser precisos en cuánto incentivo puede recibir un médico. Una cosa es declarar el conflicto de interés, no es ilegal tenerlo, y otra cosa es limitarlo, el conflicto. ¿Qué incentivos? ¿Qué tipo de incentivos? Pero bueno, el tema tiene muchas patas y lo seguiremos abordando. Alguno puede decir, es complejo, sin duda. O sea, si quieren simplificarlo en estado malo, no da medicamento a paciente que necesita, se puede. Se puede. Sí, es una simplificación. Pero se puede. ¿Se puede hacerlo. No es un problema que tenga el Uruguay, nada más. No. La otra vez Emiliano traía un ejemplo de Reino Unido, ¿no? Donde se les complicó con la apertura del tema, ¿no? O sea que no es un problema que tenga exclusivamente el Uruguay. Pero está la pata legal. Y yo decía, Lely Van Rompuy reaccionó, me parece, al CEDICE. Reaccionó al CEDICE, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia. Lo que se señala es que hay abogados que ganan dinero con esto y que muchas veces son financiados por la industria, porque el paciente no puede financiar una pelea en la justicia. Pero el exministro contestó a este punto, ¿no? Esto fue en el ámbito de esta misma mesa y este debate. Sí, Van Rompuy lo que decía es que muchas veces se hablan cosas sobre este tema, incluso las médicas que escuchábamos recién y el tema del conflicto de interés. Esta cuestión de lo que hablábamos recién del conflicto de interés, bueno, hubo dos expositores de la mesa que plantearon al inicio de su charla que no tenían ningún conflicto de interés en el tema, que no tenían vínculos ni con la industria ni con ningún actor interesado en el tema. O sea que es un tema que cruza muchas de este tipo de cosas. Había planteos del vínculo de los médicos con la industria y demás. Bueno, lo que dice Van Rompuy es que muchas de las cosas que se dicen no se prueban y que en realidad lo que se quiere hacer, y esta era su opinión, se quiere quitar al Poder Judicial del medio de este tema sin convencer con argumentos sólidos. Si viene a hablar de interés, de conflicto de intereses, de influencia de la industria farmacológica, de presiones de los laboratorios, de beneficios o retribuciones especiales de los laboratorios, bueno, alguien que lo diga y que lo pruebe, que lo denuncie. Pero son todos conceptos que andan sobrevolando, pero que después, en el momento, yo digo, lo repito, dramático de tener que resolver en 24 horas la prestación de ese medicamento, de ese servicio, no lo puede tener en cuenta porque no hay ninguna prueba. O sea, también se dice que hay una industria de abogados que lucran con esto, y la verdad es que también absolutamente es falso y agraviante para la profesión del abogado, porque lo que yo conozco, los casos que he visto, hay amparos que logran, en su gran mayoría, logran probar mediante prescripción médica, mediante informes de las cátedras, literatura especializada, mediante la pericia que se requiere al médico forense, se logra comprobar esa evidencia científica, ese beneficio que el medicamento va a proporcionar de suministrarse al paciente.
Está defendiendo Van Rompuy la calidad que tienen algunos fallos a propósito de la investigación que se logra para zanjar, porque eso es otro de los debates. ¿Qué saben en el Poder Judicial a propósito de este tema? Bueno, él decía, nos informamos con literatura especializada, con las cátedras, y al final se puede sacar una buena conclusión. Quizás no en todos los casos, como pasa en cualquier fallo judicial. Vamos a cerrar con una pregunta que quedó planteada, una de tantas que quedan planteadas con este tema de medicamentos de alto costo. Sí, porque en las exposiciones que hubo, por ejemplo, estuvo Juan Cereta, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y es profesor de la Clínica de Litigio Estratégico de la UDELAR, y él ha tenido apariciones públicas hablando de este tema. Una de las cosas que planteó... Está en contra de las modificaciones en el presupuesto del gobierno. Sí, y lo que decía es que la judicialización no es mala en este caso, y que se debe tomar como una señal que está dando la sociedad en esta cuestión de la presentación de amparos que hay para acceder a medicamentos. Y después habló Santiago Pereira Campos, que es profesor de Derecho Procesal y es vicepresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, y ahí sí, él dejó una pregunta sobre esta cuestión de los amparos y las presentaciones que se hacen, y dijo si no debían preguntarse los especialistas en Derecho si este proceso de amparo, en este caso específico de los medicamentos de alto costo, no tiene alguna debilidad en un tema tan complejo. A veces nos tendríamos que preguntar si realmente el proceso de amparo, que tiene muchísimas fortalezas, no tiene alguna debilidad en relación a un tema tan complejo. La verdad es que es admirable el tiempo en el que nuestros jueces han resuelto prácticamente todos los amparos que se han presentado. La gran duda que existe es si en algunos casos no sería mejor tener una evidencia científica mejor. En eso hemos trabajado mucho también en la mesa de diálogo, tratando de proponer ideas. Entonces, frente al derecho a la salud hay dos perspectivas de análisis, y acá es donde surge el problema. Por un lado está la perspectiva de análisis de política pública, y por otra parte está la perspectiva de análisis del caso concreto. Ya les quiero decir que si yo tengo un problema con mi madre, con mi hijo, quiero estar del lado derecho, no quiero estar del lado izquierdo. Lo aclaro para que se entienda, pero como decía Lucía, no podemos hacer este análisis contaminados por la situación concreta que estamos viviendo. Este análisis requiere decir, bueno, a ver, obviamente el juez resuelve un caso concreto y el juez está frente a esa decisión. Y obviamente el administrador de políticas públicas tiene que pensar en el conjunto. Y aquí es donde surge uno de los principales dilemas planteados. Vías de comunicación. Facebook. No toquen nada oficial. No toquen nada. 23 grados en Montevideo, 72% de humedad, ya se viene la columna de Kirich, ya se viene con el terrible año 65 en Uruguay, ya se viene la columna de deportes. Aquí, sobre medicamentos de alto costo, Fernando creo que es, sí, Fernando nos manda una situación particular. Ahora se la manda Emiliano para ver si exactamente es el tema. Él lo que dice que tiene un familiar con cáncer de mama y el medicamento es Letrozol y está en el fondo, pero el original es Femara y la mutualista no lo compra. Es un problema más específico del tema. Y bueno, pero la verdad que no tengo la respuesta a propósito de eso. También mandan que mañana organiza el Departamento de Farmacología y Terapéutica, allí la Universidad de la República, organiza en las jornadas de novedades terapéuticas hay una mesa sobre medicamentos de alto costo. Sí. Pero bueno, también ahí bien técnico específico, ¿no? De farmacología y terapéutica, pero veremos mañana también para difundirlo y para poder cubrirlo. El tema está arriba de la mesa. Quizás lo bueno que tuvo las modificaciones del presupuesto es que se abrió el debate sí, de forma interesante, algo que estaba ceñido y orientado a triunfos y derrotas frente a la justicia, y uno de los temas que estaba más discutido, la discrecionalidad que a veces tenía el Ministerio de Salud Pública, que actúa de una manera, unas veces, incluso una vez por orden del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y otras veces incluso perdiendo daba el medicamento, ganando el cliente, el paciente tiene que dar el medicamento, pero perdiendo incluso a veces. Entonces ese punto también estaba sobre la mesa, pero era eso, se ceñía a eso, triunfos y derrotas en los recursos de amparo. Ahora el debate se abrió una política de salud pública, básicamente. Y todos estamos entendiendo un poco más sobre más allá de la posición que se termine tomando sobre las políticas de salud pública. No toquen nada. Periodistas: Nausica Palomeque, Gabriel Farías, Emiliano Seca. No toquen nada.